Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para abordar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y créanme, es un tema con un toque de romance e intriga y por supuesto desafíos. Hoy vamos a desglosar todo sobre Kerem Bürsin, su posible relación amorosa con Hande Erçel, o si esto es simplemente parte de un gran desafío en su carrera o en la vida. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, por qué no, en un poco de análisis de la dinámica de estas dos estrellas. Si son fans de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o simplemente les encanta el drama y las historias de celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, los invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Vamos allá. Bueno, para aquellos que tal vez no estén tan al tanto, Kerem Bürsin es un actor turco que ha ganado una popularidad inmensa, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y, admitámoslo, su atractivo físico, lo han convertido en un ícono. Y Hande Erçel, ¿qué decir de ella? Es una actriz y modelo turca igualmente talentosa y hermosa, conocida por su trabajo en producciones que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Juntos protagonizaron Sen Kalkapm, una serie que no solo fue un éxito arrollador, sino que también encendió la chispa de los rumores de una relación amorosa entre ellos. Y es ahí donde entra el amor con Hande o el gran desafío. ¿Qué tan real es esa conexión que vimos en pantalla? ¿Se trasladó a la vida real? ¿O es todo parte de una estrategia, un juego mediático, o simplemente una etapa en sus vidas que debemos observar? Empecemos por el principio. Cuando Kerem y Hande trabajaron juntos en Sen Kalkapm, la química entre sus personajes, Serkan y Eda, era innegable. Era palpable, eléctrica, y los fans se enamoraron perdidamente de su conexión. Tan fuerte fue esa conexión que para muchos, era imposible que fuera solo actuación. Las redes sociales explotaron con teorías, con esperanzas, con la firme creencia de que Kerem y Hande estaban enamorados en la vida real. Y para alimentar más esas llamas, empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones más casuales, lo que solo sirvió para intensificar las especulaciones. Los paparazzis los seguían a todas partes y cada aparición conjunta era analizada al milímetro. Ahora, el amor con Hande. Seamos honestos, verlos juntos era un placer visual. Sus interacciones en entrevistas, sus comentarios el uno sobre el otro, todo parecía indicar una profunda admiración y, para muchos, un amor floreciente. Se les veía como dos cómplices y muchos medios y fans interpretaron esto como la confirmación de su relación. Hubo momentos públicos como cuando Hande celebró su cumpleaños y Kerem estuvo presente, o cuando compartieron publicaciones en redes sociales que parecían dedicadas el uno al otro. Para muchos, esto era la prueba irrefutable. Era el sueño de los fans hecho realidad, las dos estrellas de su serie favorita encontrando el amor fuera de la pantalla. ¿Y si este era el caso, qué significaba? Significaba que su conexión era genuina, que la magia de Sen Kalkapm trascendió la ficción, y que el público podía seguir soñando con ellos como pareja. Pero entonces, ¿dónde entra el gran desafío? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y a veces un poco más complejas. La vida de una celebridad, especialmente una tan expuesta al ojo público como Kerem Bürsin, está llena de presiones y expectativas. El gran desafío podría ser muchas cosas. Podría ser el desafío de mantener una relación privada en medio de un escrutinio constante. Imaginen tener que vivir un romance sabiendo que cada paso, cada palabra, cada gesto, será analizado y debatido por millones de personas. Eso, sin duda, es un desafío enorme. Otra faceta del gran desafío podría ser el profesional. ¿Estaba la especulación sobre su relación siendo utilizada para mantener viva la popularidad de la serie o para generar interés en sus futuros proyectos? Las parejas en el mundo del espectáculo a menudo se convierten en un fenómeno mediático, y esto puede ser aprovechado para fines promocionales. No digo que sea el caso, pero es una posibilidad que debemos considerar. El gran desafío podría ser navegar por las aguas de la industria del entretenimiento, donde la línea entre lo personal y lo profesional a veces se vuelve borrosa. También está la posibilidad de que la relación, si existió o existe, haya enfrentado obstáculos inherentes a la vida de dos personas tan exitosas y con agendas tan apretadas. Los viajes constantes, los compromisos de filmación en diferentes lugares,
las demandas de sus carreras, todo esto puede poner a prueba cualquier relación. El gran desafío podría ser simplemente el de hacer que funcione, el de encontrar tiempo y espacio para cultivar un amor en medio de un torbellino de fama. Y no olvidemos la presión de los fans. Los fanáticos pueden ser increíblemente apasionados y a veces, sus expectativas pueden ser abrumadoras. Si los fans han invertido tanto emocionalmente en la pareja en pantalla, la presión para que esa pareja exista en la vida real puede ser inmensa. El gran desafío podría ser gestionar esas expectativas, mantener la autenticidad y no ceder ante la presión externa. Ahora hablemos de la evolución de las cosas. Con el tiempo, la narrativa alrededor de Kerem y Ande ha ido cambiando. Hemos visto periodos de cercanía intensa, seguidos de momentos en los que parecen distanciarse, al menos públicamente. Esto ha dado lugar a nuevas oleadas de especulaciones. ¿Terminaron? ¿Están en una pausa? ¿O simplemente aprendieron a ser más discretos? Cada uno de estos escenarios presenta su propio gran desafío. Por ejemplo, si decidieron tomar caminos separados, el desafío sería cómo manejar la ruptura de manera madura y respetuosa, especialmente cuando son figuras públicas. Cómo mantener una relación profesional cordial si siguen coincidiendo en eventos o trabajando en la industria, y cómo proteger su privacidad y su bienestar emocional de la vorágine mediática. Si por otro lado la relación ha evolucionado a algo más privado y discreto, el desafío sería cómo mantener esa privacidad y esa intimidad en un mundo que parece querer saberlo todo. Esto podría implicar una estrategia consciente de mantener un bajo perfil, de compartir solo lo estrictamente necesario y de proteger su espacio personal. Y luego está la posibilidad de que en realidad nunca haya habido una relación romántica profunda entre Kerem y Ande. Tal vez su increíble química en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo y su talento para la actuación. Y las apariciones juntos fuera del set eran simplemente gestos de amistad y camaradería entre compañeros de trabajo que se respetan y aprecian mutuamente. En este escenario, el gran desafío podría ser para los medios y los fans el de aceptar que no todo lo que brilla es oro, y que la amistad genuina también tiene un gran valor. En definitiva, el título Kerem Bürsin Amor con Ande o El gran desafío nos invita a reflexionar sobre varias capas de significado. Por un lado está la ilusión y la esperanza que generaron como pareja en Senkalkapm, esa conexión que muchos deseábamos que fuera real. Por otro está la dura realidad de la vida pública, las presiones de la fama, las expectativas de los fans y los desafíos inherentes a mantener cualquier tipo de relación, sea romántica o de amistad, en el ojo del huracán. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos artistas excepcionales que han dejado una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. Su trabajo juntos fue un fenómeno y su amistad, si es que eso es lo que es, también es digna de admiración. El verdadero gran desafío para ellos, como para cualquier persona en el ojo público, es simplemente vivir sus vidas de la manera que consideren mejor para ellos, manteniendo su integridad y su felicidad. Y para nosotros como espectadores y fans, el desafío está en aprender a apreciar su arte, a respetar su privacidad y a no proyectar nuestras propias expectativas o deseos sobre sus vidas personales. Sea cual sea la verdad sobre su relación, lo importante es el impacto positivo que han tenido en el entretenimiento y las alegrías que nos han brindado con su talento. En resumen, hemos explorado la fascinante intersección entre la ficción y la realidad en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la intensidad de los rumores sobre su posible relación amorosa, alimentada por su increíble química en Senkalkapm, y hemos considerado las múltiples facetas del gran desafío que podrían estar enfrentando, ya sea mantener una relación privada, navegar por las presiones de la fama o simplemente gestionar las expectativas del público. Hemos visto que independientemente de la naturaleza exacta de su conexión, su impacto como artistas es innegable. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande tuvieron un romance real? ¿O creen que todo fue parte de un gran desafío profesional o personal? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.